¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente en esto que llamamos El Cazador TV, el canal de YouTube de la librería El Cazador del Libro. Generalmente ya todos los suscriptores, los amigos nos conocen, pero siempre hay nuevos, así que para recomendar, somos el canal de YouTube de la librería El Cazador del Libro. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram o bueno, en la ciudad de Rosario, el boca en boca a todos los amigos. No dejen, como siempre lo decimos, de suscribirse, activar la campanita y todas esas cosas que tanto sirven para el mundo virtual de hoy en día. Bueno, y hoy, la verdad que hace ya 2020 arrancó esto, y unos 3 años y medio debemos tener con nuestro canal. Tenemos momentos, rachas, en algún momento hacemos muy seguido, videos, entrevistas, y en otras por ahí tomamos algún descanso porque tenemos otras ocupaciones. Y después de esos 3 años y medio, bueno, nos vamos a dar un gusto y podría decirse que después de todos esos años de militancia sanmartiniana, yendo a la cordillera, trabajando en la Asociación Cultural Sanmartiniana Cuna de la Bandera, como lo ven ahí atrás lo tengo al general. Bueno, vamos a hablar con un historiador militar retirado que nos va a estar explicando algunas cosas muy importantes y no conocidas acerca del general San Martín. Santiago Rospide, ahora lo vamos a saludar, pero vamos a estar charlando sobre este hermoso libro, El sueño frustrado de San Martín, el militar que no traicionó la fe católica para defender a la patria. Así que, Santiago, muy buenas noches. Ahora hago la cuestión formal y leo un poco tu currículum, pero quería darte antes las buenas noches. Es un gusto realmente tenerte aquí en El Cazador TV. Igualmente, Carlos, buenas noches. Muchas gracias por haber invitado. Bueno, Santiago es coronel retirado del ejército argentino, Santiago Rospide, miembro de número del Instituto Argentino de Historia Militar del Ejército Argentino, profesor de Educación Superior en Historia, Instituto del Profesorado de Educación Católica, con su DEC, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Historia Militar Contemporánea, licenciado en Estrategia y Organización. Oficial de Estado Mayor egresado de la Escuela Superior de Guerra con medalla y diploma de honor al mejor promedio en Historia Militar Argentina. Fue profesor de Historia de las campañas militares argentinas en el Colegio Militar de la Nación. Bueno, pequeño currículum, Santiago. La verdad que, bueno, un gusto hablar con alguien con estos títulos y estos laureles académicos. Un gusto mío. Gracias, Carlos, gracias por invitar. Antes de meternos de lleno en el libro y en la cuestión sanmartiniana, algo que suelo hacer siempre con mis entrevistados, la última vez con don Antonio Caporetto, la verdad que en una introducción maravillosa nos trajo un montón de citas, poesía y demás. Bueno, pero ¿cómo también quisiera hacerlo? ¿Cómo es tu vínculo con este objeto tan especial, con el libro, Santiago? Contanos un poco tus hábitos, porque no también tus vicios vinculados a la lectura, tus mañas, cómo es que habrás armado esa biblioteca que se ve ahí atrás, esa hermosa biblioteca. ¿Cómo era leer en la época de militar activo? En fin, contanos un poco sobre esas cositas. Bueno, la pasión por la historia ya de chico. En mi casa había muchos libros y bueno, siempre somos 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres y siempre, bueno, uno cuando es chico va a la biblioteca, saca cosas, lee. Y bueno, siempre en el colegio secundario, cuando tenía mis clases de historia, siempre cuando veía que algún profesor por ahí decía algo, sobre todo la mayoría que critican a Rosas, porque no saben, ¿no? Porque así le enseñan los profesorados. Yo discutía con el profesor, después iba a la casa y contaba ahí con mi familia. Bueno, entonces mi papá me decía, mirá, tenés que leer esto, tenés que leer lo otro. Entonces ahí empezó un poquito mi curiosidad por la historia, digamos. Y ya después cuando ingresé al ejército, bueno, ahí empecé a leer un poco más, digamos, lo que es la historia de próceres, la historia argentina, los orígenes, más a fondo, ¿no? Un poco más grande y ya vistiendo la camiseta verde, ¿no? Siendo hombre del ejército. Así que lo tomé como algo propio, como algo importante y como una causa realmente importante, ¿no? Que hay que defender, que es la historia nuestra, de dónde venimos, para saber a dónde tenemos que ir. Y los hábitos de lectura, después, bueno, yo siempre me he levantado temprano, sobre todo en las vacaciones, ahora ya porque estoy retirado, pero levantarme a las 6 de la mañana es, si bien los militares nos levantamos siempre temprano, uno ya está acostumbrado, así que
Está el famoso refrán, que no vamos a reproducirlo, pero... Digamos, me levanto temprano y bueno, y empiezo a leer. Desayuno mientras voy leyendo algo, tomo unos mates y le pego derecho, de las 6 de la mañana hasta el mediodía, pero la lectura la hago en forma, digamos, como si fuera una contemplación. La pasión a uno le lleva a eso, ¿no? Cuando le gusta la historia. Uno realmente vive, lo lee con fruición, con amor, y bueno, hay que marcar, hay que subrayar, hay que hacer pequeñas notas de margen, ¿no? Como para grabar a fuego eso que está leyendo, esos conceptos, y después cuando tiene que volver al libro, ya lo tiene apuntado, ¿no? No tiene que estar perdiendo tiempo a ver dónde está. Hasta si uno tiene memoria visual, se acuerda exactamente, inclusive en qué parte de la página o del libro se puede encontrar eso que uno ha leído tan Claro, importante. para los que tenemos este negocio de la compra-venta de libros, cuando lo dejan todos marcados y escritos, no sirve mucho, pero bueno, el buen lector suele hacer eso porque... No. La idea es esa, no. La idea para los que les gusta la lectura es marcarlo bien para que después no sirva. O que vaya a una biblioteca especializada de gente que lo va a aprovechar, ¿no? En donación. Claro. Así que, no, uno lo hace porque realmente le gusta. ¿El militar tiene tiempo para... ¿En la vida del militar hay tiempo para leer o se hace difícil? Sí, calculo que sí. No, hay tiempo, sí, por supuesto, sobre todo cuando uno es soltero, cuando uno es más joven y vive en el cuartel, en el casino de oficiales, tiene momentos así de tranquilidad. Los casinos son hermosos, hay muchos parques, uno puede leer un buen libro a la vista de un jardín, a la sombra de un árbol, inclusive en las maniobras también no siempre se puede llevar un libro, en los descansos, claro, sí, cuando hay un descanso. El militar está muy arraigado a eso, entonces tener un buen libro siempre es importante para el soldado, ¿no? Para su formación. Así que bueno, sí, se puede leer. Hay que hacerse el tiempo, por supuesto, porque las actividades del oficial cuando es joven, del suboficial también, no tiene tiempo para muchas cosas, porque se dedica 100% a la educación de los soldados, de la tropa. Entonces, es un trajín muy, muy acelerado la vida del cuartel, sí. Claro. Recuerdo cuando le hice una nota a Víctor Hugo Rodríguez, el presidente de la Asociación Sanmartiniana, Sí. él me decía que él en su época bien jovencita tenía sus lecturas, pero que algunas tenía que tenerlas medio como de clandestino, porque a sus superiores de aquel entonces las lecturas muy nacionalistas no les simpatizaban. Así que no sé si vos habrás tenido experiencias similares o no. Sí. No, por supuesto, eso ha sido una cosa corriente, constante. Siempre ha sido mal visto, los autores nacionalistas, los autores católicos. Así que bueno, uno tenía que por ahí estar cuidándose de que si el superior era liberal, que no se enterara los libros que uno leyera, porque si no después podría haber algún tipo de reprimenda, no directamente por ese tema, pero colateral, digamos. Entonces uno Claro. tiene que saber, porque si uno le dice, ¿qué está leyendo usted, teniente, subteniente? Y bueno, no, uno tampoco voy a estar diciendo lo que leía, no sé, que le entraran a la habitación y le veían los libros, pues no hay drama. Ahí ya es la parte privada de su biblioteca. El ámbito de la libertad de expresión y de conciencia, sobre todo, exacto. Sí, pero digamos que los grandes autores así con los cuales vos solés vender en tu librería, el Cazador del Libro, a ver, se leen en el ámbito militar, pero siempre hay gente que está en el lado contrario, ¿no? Entonces, y están los otros que no saben, que son ignorantes. Me parece que son la mayoría. Entonces, esos son los peores, porque lo bueno es polemizar con alguien que sepa y divertirse, pasar un buen momento, una discusión seria, con altura. Pero el que es ignorante, el que es un necio, con esos son los peores, no se puede hacer nada. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Está bien. Bueno, vamos entonces a meternos ahora sí de lleno en esta obra que, bueno, la había mirado así de reojo, el titular, la aparición el año pasado en las redes sociales, me quedó ahí pendiente y bueno, este año me decidí a contactarme con vos y que me llegaran ejemplares y bueno, gracias a Dios ya se va vendiendo. El sueño frustrado de San Martín. El militar que no traicionó la fe católica para defender a su patria. Ediciones Milites Dei. Milites Dei, que quiere decir soldados de Dios, en Claro. latín. Milites Dei. Bueno, brevemente, después vamos a preguntas más
bien puntuales y detalladas sobre el libro, pero contale a la audiencia brevemente la tesis que vos desarrollás en este libro, que realmente es muy interesante, muy original, y bueno, y le da un lindo puñetazo a la historia oficial, ¿eh? La verdad que muy interesante en ese sentido. A ver, hay maestros, grandes maestros anteriores que yo, bueno, que han escrito muchas cosas más importantes, el librito este que he presentado el año pasado, pero el propósito principal, la misión, la finalidad de escribir esta obra era que yo ya venía hace muchos años, podemos ir hasta décadas, inclusive esto se remonta al momento que empecé a leer por primera vez la obra de Mitre, la gran obra, digamos, más importante, la más conocida, ¿no? No sé si la más importante, pero la más conocida, ¿no? La más de renombre, digamos. Fue la primera que salió en forma así, digamos, editada, ¿eh? Y más profunda, digamos, más completa. Pero yo veía en la lectura, a medida que iba pasando las hojas, primero que es muy difícil leerlo a Mitre, porque uno siempre cuando lee a un autor tiene que meterse en la época que vivía, cómo escribían, cómo se hablaba, porque en esa época se hablaba de una forma muy literaria, muy enrevesada. Y Mitre, que le gustaba mucho la literatura y sobre todo una literatura muy, digamos, romántica, por ahí. Eso es cierto, es ¿Eh? una lectura complicada. Complicada, Eh, muy Ahora complicada. me quedó la duda, vos ahora profundizarás y irás Sí. bien al grano. Me quedó la duda si era por tanto amor a la literatura que tenía o lo hacía a propósito para el objetivo que finalmente vos nos contarás que terminó Y las dos concretando. cosas, y las dos cosas, las dos cosas. No conozco bien la historia de Mitre, pero recuerdo que el padre, que era un hombre pudiente, un hombre estanciero, de la clase alta, él quería que trabajara en el campo, y el hijo se Ujú. quedaba leyendo siempre, a la sombra de un árbol, el padre medio como que lo renegaba: ¿vos qué haces acá? Vos tenés que estar trabajando. Él se dedicaba mucho a la lectura, pasaba horas de jovencito eh, a eso, ¿no? Era su pasatiempo. Pero volviendo al tema del propósito del libro, cuando yo leía la historia de San Martín decía, pucha, esto que está diciendo me parece que no está cierto. Yo era jovencito, tendría unos 18 años cuando empecé a leer la primera vez la historia de él. La leí en total 3 veces. Y ya la tercera vez que la terminé dije, no, esto ya no, es insoportable la forma en cómo, con giros literarios, eh, por un lado lo ensalza, habla muy bien del gran capitán, y por otro le pega un palo, pero terrible, pero con una altura y con una Sí, sí, sí. facilidad que uno dice, pero qué maravilla está escribiendo. Y no lo insulta, dice palabras terribles, pero sin insultarlo, pero le da con un caño. Entonces, uno por ahí, como son tantas páginas, yo la tengo en 3 tomos, de Udeva, tengo la historia de San Martín, y bueno, hay uno que se vende en la librería importante, una conocida, en un solo tomo, no sé quién lee ese ladrillo, quién se lo puede bancar. Pero entonces el lector se pierde, el lector común se va a perder en la historia de Mitre sobre San Acá Martín. tengo el mío, Ahí está, Flor ¿ves? de la del Soto, ¿eh? Un No sé si solo tomo. Bien. ella es una vieja, claro. No sé qué editorial será esa. Bueno, son las primeras, de 50, por ahí será esa. Editorial Anaconda. No, esta es de Anaconda, 1950, el año del 50, el Editorial año Anaconda. del Libertador. Está lindo para Entonces, que tuviera mente para tirárselo por la cabeza, ¿no? claro, es el centenario del fallecimiento. La cuestión que yo veía que Mitre tenía unos giros medio raros, como escribía, y cuando empieza a hablar sobre la parte de San Martín en el Perú, porque todo está muy lindo, cuando cuenta, cómo forma el regimiento granadero, cuando prepara el ejército de los Andes, esto está todo perfecto, la campaña militar, en eso no hay críticas hacia Mitre porque lo describe muy bien, inclusive describe los campos de batalla, toda la parte geográfica, todo el aspecto de ese, está impecable como soldado, pero cuando va a la parte de su cosmovisión, de su formación, de su preparación espiritual, es como que empieza a enojarse un poco Mitre. Se enoja, trata como de decir, como que no entiende, o como que San Martín está fingiendo, como que es misterioso. Y bueno, y después cuando él llega al Perú ya y muestra, se saca la máscara, hablando de la máscara de Fernando, la máscara Fernández, saca la máscara y se la saca ante Mitre, o Mitre ya sabía, Mitre tenía todos los papeles evidentemente, pero él va preparando su historia y lo va como canalizando, lo va poniendo en el lugar y le pega unos cuantos palos durísimos
yo lo explico en el libro, y lo condena tanto, tan gravemente le pega, que dice que ya no es más libertador San Martín. Porque él primero crea toda esa historia de los libertadores como una forma también de que nos libertaron del yugo tiránico, de las cadenas, de las rotas cadenas que España había traído. Él odiaba abiertamente a España, no la podía ver, la considera una madrastra, Mitre. Entonces, eso a uno que tiene una formación, digamos, tradicional de lo que es nuestro amor por España, nuestros padres, lo que nos han traído, lo que le debemos a los españoles, y ahí ya uno se enoja con Mitre y dice, ¿por qué esto de bajarlo del cadalso? ¿Por qué criticarlo? ¿Por qué decirle? Lo llama dictador. En realidad San Martín es un dictador. Es decir, es el nombre que se pone, que se adjudica, es protector. Pero en términos modernos, Carlos, es un dictador. Hay que decir la verdad, o sea, que nadie se escandalice. San Martín es dictador en el Perú. Es jefe de dictador, otra cosa es tirano. Es un dictador, ¿está? Entonces, cuando se enoja Mitre con San Martín, que quiere traer un príncipe borbónico raro en el Perú y quiere monarquizar todo, dice, no, el dictador se cree, parece un general aventurero, dice, tiene unas palabras tan de condena. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo se va a proclamar protector? Eso no es para los pueblos democráticos, porque América es democrática ya por nacimiento, por génesis. Todo eso lo inventa Mitre. La democracia no existía en la época de San Martín, no existía. Y lo que existía era terrible porque había venido la Revolución Francesa y sabía lo que habían hecho, ¿está? En Francia. Entonces yo dije, no, esto no se puede, vamos a escribir, o por lo menos montarnos sobre los hombros de los grandes maestros, que lo cito yo en el libro, y escribir una historia, no ya eminentemente militar, sino una historia desde el punto de vista de la cosmovisión política, de la formación que tenía San Martín, pero probada, histórica, historiográficamente, no con inventos, con figuras, con cosas como el Mitre de San Martín. Hay que reconocer, y esto es muy importante para nuestros oyentes, que Mitre dice que la logia Lautaro no era masónica, y eso es importante, un hombre que fue grado 33 de la masonería. Entonces, hay que reconocer a Mitre su sinceridad, eso es importante, es un caballero. Otros, como siguen hablando hoy en día, hay muchos que dicen, no, era masón. No, no era masón, los trato también en un capítulo del libro. Entonces, lo que yo quiero es, en el libro, era probar que la cosmovisión sanmartiniana es una cosmovisión que está en las antípodas de la cosmovisión de Mitre. Por eso Mitre se enoja y por eso Mitre dice que bien le valió al ostracismo, bien le valió haber seguido, porque el tipo se equivocó y menos mal que la monarquía no triunfó en el Perú, porque de haber triunfado, pobrecita la América, ¿no? Y todo eso lo explica en otras palabras, por supuesto, mucho más evidentes y más importante de lo que estoy diciendo yo ahora, Mitre en la historia de San Martín, ¿no? Claro. Entonces eso es probar, que fue un general católico, que nunca traicionó, que por más que diga que no, que fue todas esas pavadas que se dice, que no están, o sea, que las dicen por el aire, pero las quieren hacer entrar por una forma de a macha martillo, pero si él tenía trato con los ingleses, ¿qué problema? Si puede tener trato con quien quiera, o acaso no estaba con los ingleses también en España. Si estaba con los ingleses en España, cuando combatían a Napoleón, ahí está bien, cuando estaba acá, estaba. Entonces, esas cosas son la forma que los enemigos tienen para atacar al gran capitán, ¿no? Y puntualmente, esto que vos explicás y que ya lo venías trabajando, estudiando, citás mucho en tu libro un trabajo anterior que tenías, el meollo de la cuestión es cuando San Martín estuvo a punto de lograr la paz con España y, por supuesto, mantener la independencia, pero lograr la paz y una especie de hermandad, de comunidad de naciones hispánicas, y formando un gran reino que iba a incluir a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, bueno, lo que era el Virreinato del Río de la Plata y también el Perú. Y quizás después también, si se podía entender con Bolivia, más todavía. Pero eso fue frustrado. Y ahí Mitre, bueno, ahí es donde empieza a hacer esa especie de disimulación ¿no? Porque esto tenía que ir hacia la República, pero no explica bien qué fue lo que lo frustró ese proyecto que también creemos nosotros que lo hubiera hecho. Si querés entonces, Santiago, Mitre dice que era un delirio de una mente enfermiza, así lo dice. Un delirio de una mente enfermiza, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Mitre. Entonces, porque a veces dicen, no, pero ¿cómo usted va a decir eso? Lo dice Mitre, yo no lo digo, no estoy inventando. Vayan a las fuentes. Entonces, él se enfurece, puntualmente se enfurece en dos momentos.
dedica uno o dos capítulos importantes, dedica del tomo 2, no me olvido, está la editorial de Eudeva, la edición que sacó de San Martín, para mí es la que mejor está editada, y dice que, por ejemplo, cuando tiene esas conferencias, antes de dar la independencia al Perú, porque él desembarcan las tropas en el sur del Perú, después la amenaza con la flota Lima, entonces ya los españoles ya veían que la cosa estaba complicándose. Entonces hay como un alto el fuego y hay una conferencia primera que es en Miraflores, cerca de Lima, y ahí es con los emisarios de San Martín que manda y los emisarios del virrey La Pezuela, de la Pezuela, virrey Pezuela. Bueno, lo que proponía San Martín era que, como vos dijiste muy bien recién, que hagamos un arreglo pacífico. Esto es una guerra civil, esto es una guerra fratricida, es una guerra entre hermanos. O sea, lo de la guerra de independencia vino después, pero en ese momento era una guerra civil, porque eran todos españoles. ¿Está? Nadie estaba renegando a la madre patria, simplemente estaba el tirano Napoleón que, y bueno, si se quedaba con España, corría peligro que viniera a América. Ahí está el tema. ¿Está? Entonces, cuando él le propone a Pezuela primero de arribar a un acuerdo y que los ejércitos se amiguen, como dice después más tarde en Punchauca, y se den un abrazo en el campo de batalla y dirimamos todas las cuestiones, dirimemos todas las diferencias. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con un príncipe, que se corone un príncipe, uno de los hermanos de Fernando VII, como rey del Perú, que se lo corone directamente, abiertamente lo dice. Bueno, unas dilaciones, no sé qué, estaban a punto, esta es la primera conferencia en Miraflores, con el virrey Pezuela, y pasa algo muy importante, que no se cuenta, que no se dice, y claro, siempre se habla de que cruzó los Andes, ¿ya? Parece que todo terminó en Maipú y se acabó. ¿Tá? Llegó a Perú, ya después nunca se supo más nada. ¿Tá? Habría que preguntar a los peruanos, que lo quieren muchísimo, al general San Martín, que seguramente sabe mucho más que nosotros. Entonces, sobre todo la campaña del Perú, ¿no? Entonces, cuando estaba por arreglarlo, cuando la cosa venía bien con Pezuela, Pezuela era un hombre monárquico, evidentemente todos tendrían que ser monárquicos, los realistas, voy a llamar realistas, de la realeza. Entonces, ¿qué pasó? Le hacen un golpe de Estado. Se derriba al último virrey, legítimo, de la corona borbónica, el último virrey que quedaba en América del Sur. Le hacen un golpe de Estado, así también lo dice, le hacen un golpe de Estado, ¿a quién se lo hace? El general La Serna, ¿está? Con su Estado Mayor, que estaba a la cabeza del Estado Mayor, el coronel Jerónimo Valdés, que era un miembro conspicuo de la masonería en el Perú. Entonces, ¿por qué? Porque decían, tratemos de que la cosa no pase acá, porque si esto arreglan con Pezuela, perdemos todo acá y nosotros. Entonces le hacen un golpe de Estado y se hace cargo como virrey La Serna. Entonces después vuelve una conferencia siguiente, posterior, que es en Punchauca, y lo mismo. Ahí ya hablan personalmente y le dice, acá la forma de dirimir es coronando un príncipe. ¿Está? Y se lo propone y le dice, el príncipe tiene que ser Carlos María Isidro Borbón, de Parma. El famoso Don Carlos, el famoso que después designarían con él el nombre de Carlos V por sucesión. El último fue Carlos IV y para los carlistas es Carlos V. Entonces, de ahí viene el carlismo. Entonces, por eso también nos da pena que los hermanos españoles, con los cuales tenemos mucha sintonía, mucha afinidad de pensamiento, critiquen y digan que San Martín es un traidor. Los traidores son los españoles, que no aceptaron la propuesta de San Martín de coronar un príncipe Borbón, porque con eso se hubiera solucionado todo. Por supuesto, había que dar la independencia, pero no querían la independencia. Entonces, la cosa quedó latente y después la guerra se extendió. Se extendió. Así es. ¿Está? Bueno, y avanzando un poquito, oyendo a la figura esta que, la verdad que está muy buena la tapa del libro, porque habla del sueño frustrado de San Martín, y está el famoso cuadro de San Martín soñando, pero quizá en el título o en la imagen también debería haber estado Don Bartolo, porque mucha responsabilidad tiene Mitre y mucho es donde vos le haces hincapié en lo que hay que aclarar, refutar de la obra que él hizo. Porque realmente es grandioso lo que él hizo, fabuloso en algún sentido. Porque de tanto que lo ensalzó, ocultó una parte grandiosa que tuvo San Martín. Siempre yo soy muy amigo de Pablo Schurman, nuestro amigo que tiene el canal Mates con Historia. Él siempre dice que
Mitre se encargó de ponerlo como un grande en lo militar, pero vacío en lo político. Yo me atrevo a decir un poquito más, ¿no? Porque con todo lo que acabamos de contar hace un rato, no, vacío no. Decía que era un loco en lo político. Era, Así que, y en ese sentido, eso es porque bueno, lo... Mitre no mintió, porque fue un caballero en el sentido de que reconoció que no era masón, y también acá Ahí lo sí, dijo, no trató de disimularlo y decir que era republicano, no, dijo que era monárquico, aunque ya desvariaba un poco. Pero, y acá sí, meternos en otra cuestión de sí, gravedad, si se quiere, primero me gustaría saber cómo habrá llegado a conseguir esos documentos, cuando en principio no estaban destinados para él, ahora vos podrás contarnos. Y después acá tengo otro libro que seguramente vos también lo has consultado de mucho en este ah, sí, trabajo, sí, sí. San Stephen Martín y su Soler, conflicto con los liberales, de Stephen Soler. sí. No encontré la cita, ahora lo agarré de último momento, pero él dice muy claramente, había cartas de San Martín con su hermano Justo Rufino cuando estaban en estas tratativas para hacer la paz, y bueno, parece que esas Bartolo nunca las encontró, nunca las quiso mostrar porque mostraban este proyecto monárquico, católico, tradicional, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero bueno, ¿cómo fue que le llegaron a Mitre esta documentación que San Martín tan bien conservada para la posteridad cuando no eran para él? ¿Querés contarnos eso un poquito? Sí, 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 sí. Primero, volviendo al tema de Mitre, que fue el gran impugnador de la personalidad y la cosmovisión política y religiosa de San Martín, a mí siempre me gusta traer esa frase, que si no, si mal no recuerdo, la dijo Anzoátegui, ¿no? Sobre la historia de San Martín, de San Mitre. Dice, Martín. Mitre dice algo así como que asesinó a San Martín entre algodones de gloria y nos lo presentó después momificado. Decía, ¿por qué fue así? Todo muy lindo, todo bien pintado, pero está frío, está congelado, muerto, o sea, lo liquidó. Y sobre todo por todas estas cosas, ¿no? Que estaban las antípodas del pensamiento. San Martín era contrarrevolucionario. Y después vamos a ver. Mitre era revolucionario, lo dice abiertamente, él ama lo que es la Revolución Francesa, la maravilla. No dice nada, la matanza, del terror, de las cosas terribles. No, eso no dice. Dice que es maravilloso todo lo que está en la Revolución Francesa, con Rousseau, la cabeza y los grandes pensadores iluministas. Eh, pero volviendo al tema este que decís vos, ¿cómo que le llegaron? ¿Cómo que le llegó toda esta documentación importante a Mitre? Dios mío. Bueno, eso fue algo terrible, porque esto se lo piden en un primer momento, el que le pide que escriba unas memorias, que lo deje para la posteridad, todo lo que vivió él, todo lo que hizo, porque fue extraordinario, es su amigo Guido. Guido le dice, usted tiene que dejarnos, usted tiene que escribir su memoria, tiene que hacer algo. Dice. Claro. Entonces él dice, sí, bueno, sí, yo déjeme de Pero San tiempo. Martín no era un hombre de libros, de escribir, era más bien un hombre de acción, Un ¿no? hombre de acción, claro, un hombre de acción, evidentemente. Sigue apasionado por la lectura, que si después querés podemos hablar de eso, pero era un hombre de acción. Y el destinatario final era Guido. De hecho, en una de las cartas que le escribe San Martín a Guido, allá por el año 29, le dice que, dice, cuando yo deje de vivir, cuando yo deje de estar en este mundo, dice, a usted dejo en una cláusula en mi testamento que a usted le corresponden todos los documentos míos privados y todo mi desempeño en la función pública, dice, mientras estuve en la América, en nuestra patria. Y ahí va a poder saberse bien todo, las calumnias que me han hecho y toda mi defensa, dice, Claro. posteridad. Se lo dice abiertamente. Eso después en el testamento no aparece, en el testamento ¿Qué habrá 1841. pasado ahí? ¿Por qué en la última versión se Bueno, cambia? no lo sabemos, esa es una laguna que hay. Esto es como el Apocalipsis, que San Juan dice una cosa y de golpe el reino de los 1000 años y desapareció Porque todo. Y bueno, uno pero puede bueno, llegar a sospechar, solamente a sospechar, aventurar, que muchos años después quizás Mitre lo convence, hasta vaya a saber, ofreciendo quizás algo no, a no, su no, yerno, no. Balcarce. Pero en el 1850, cuando San Martín muere, Mitre todavía era un nadie, así que Era un pichón, no, claro. ahí no pudo haber influencia. No, no, no. Esto fue producto de. A ver, su yerno, Mariano Balcarce, era un hombre que, según uno lee o ve, digamos, el trato que ha tenido con él, o las cartas que por ahí él dejó, o las cosas que decía su yerno, no le gustaba mucho, no hablaba mucho con su yerno estas cosas.
Él más bien hablaba con los que eran apasionados por la milicia, por las cosas así que él había hecho, pero parece que Mariano no le interesaba mucho, o él consideraba que no era un hombre a quien darle sus confidencias, ¿no? Las cosas que ha habido. ¿Era un hombre más bien liberal? A ver, podríamos catalogarlo un conservador, no creo, no sé, la verdad que tendría que ver un poquito la historia, la vida de la cárcel, no creo, pero bueno, pongámoslo en conservador liberal. Pero con su suegro, con San Martín, no hablaba mucho estas cosas. Por eso los papeles se los iba a dar a Guido. Y por cuestión, cuando muere después, entre Mercedita y Mariana Balcarce, se lo mandan todo a Mitre. No le llegó nunca. Entonces le llegó todo, entonces le llegó a la persona equivocada. Y después hubo otro problema grave, gravísimo. Él tuvo dos nietas, ¿sí? María la Mercedes y Josefa. Una, María la Mercedes, murió a los 27 años, jovencita. Josefa no fue longeva, bueno, ninguna tuvieron hijos, no hubo descendencia, así que. Pero Josefa, que vivió como 80 y pico años, encontró una vez, ahí en su gran casona de Francia, en uno de los depósitos, un montón de papeles viejos. Entonces, claro, entonces le escribe, y mejor dicho, le manda una encomienda terrible de Francia acá a la Argentina, se la manda a Mitre, dice, encontré un montón de papeles más, cosas que le van a interesar, dice, de carta, documentos, dice, claro, esas casas grandes que guardan de todos los galpones, le dice, son para usted, general, le dice a Mitre, haga lo que usted quiera, le dice, y lo que usted considera que no sirve, deséchelo, le dice. Entonces esa fue la famosa frase mágica, deséchelo. La tomé literalmente. Esto no, que si se entera, no puedo hacer yo mi historia. A ver, ¿qué vamos a hacer? Nunca nos vamos a enterar, solamente el día que estemos del otro lado del mundo. ¿En qué año es la primera publicación de la historia de San Martín de Mitre? Y si no me equivoco, era de fines de la década del 80, del siglo XIX, 1887, 88. 1887. ¿En qué año fue que le envían toda esa documentación, recordás? Y yo creo, exactamente no me acuerdo, pero yo creo que habrán sido ahí por antes de 1860, seguro. Yo creo que sí. Él reunió. Antes de que sea presidente. Él creo que dice que, yo lo tengo en el libro, me tendría que fijar, la primera edición, en el primer tomo, la primera edición de 1887, en la introducción, en el prólogo, él pone, Mitre, yo lo pongo en el libro, cuántos documentos reunió él y en cuántos años. No sé si habla de 20 años, 30 años. Claro. La cantidad impresionante de documentos, de esto, del otro. Y puede decir, podemos decir que tengo toda la historia y todos los documentos. No hay más documentos que lo que tengo yo de San Martín, dice. Entonces yo le digo, claro, pero no hablaste nunca de Rivadavia, de lo que le hizo. En todas las páginas nunca le dijo nada de Rivadavia, del mal trago que le hizo pasar. Es importante. Eso quizás, además de no explicar bien el proyecto sanmartiniano que finalmente fue rechazado, separa, ignora o esconde todas las cuestiones vinculadas a su gran enemigo que era Rivadavia, las cosas que decía San Martín de Rivadavia y las cosas que Rivadavia le había hecho. ¿Y por qué lo esconde? Bueno, porque para él era el más grande de todos los tiempos. Eso es terrible, Carlos, porque por un lado decimos que es un caballero, que dijo que la logia de Lautaro no era masónica, que solamente lo que tenía, y eso es verdad, era una organización militar. Y en cualquier organización militar el secreto es una cosa primordial. Hasta hoy en día, ¿quién me está diciendo que va a ser? Eso es lo que dice que es un masónico tipo. Bueno, pero acá el tipo escondió, tiró. Por otro lado, omite. Y por otro lado, omite. Como bien sabemos, no solamente es mentir, decir cosas falsas, sino omitir, decir la verdad. Y bueno, en ese sentido, don Martoló. Y capaz que de la logia, no nos olvidemos, estimado Carlos, que él fue grado 33. Y seguramente que no tendría que explicarme hasta qué año fue grado 33. Pero si hasta antes de morirse creo que tuvo que le pidió a la iglesia, no sé si él tuvo que abjurar de la masonería, porque claro, es una cosa que hasta hoy en día, hace un par de meses salió en el Vaticano que la iglesia sigue diciendo que quien pertenece a la masonería está excomulgado ipso facto. O sea, y él era no solo de la masonería, sino que era grado 33. Eso tampoco se dice. Y sabemos cuáles son los propósitos de la masonería. Entonces, esto realmente fue muy triste, porque tenía todos los papeles, pero no sabemos si usó todo. No lo sabemos. Los usó a su conveniencia o a la conveniencia de su proyecto político, ¿no? El proyecto liberal. ¿Por qué? Claro, porque yo lo digo en el libro, la cosmovisión de San Martín
estaba en las antípodas de Mitre, y la conmoción de San Martín muere el 3 de febrero de 1852, muere con Rosa, digamos, militarmente muere, porque ya después de ahí empieza lo que es la Argentina liberal, ¿está? Cuando no masónica, ¿eh? Entonces, esas son las cosas que hay que decir, y son las cosas que se omiten, que se ocultan, que se callan, y uno ya está grande y ya, por eso quería escribir este libro, para que se supieran las cosas, aunque muchos se estremecieran, o se rasgaran las vestiduras, se rompieran todo, y mirá lo que dice este, y bueno, pero, a ver, todavía estoy esperando a que me lo refute. Bien. Imagínate que el 10, y acá te hago un pequeño paréntesis, el 10 de febrero se cumplieron los 200 años del exilio de San Martín. Un poquito más a patadas se tuvo que ir de acá, porque no lo quería ver nadie. ¿Alguien hizo algo? Que yo sepa, no sé, yo lo único que vi fue un artículo en la prensa que hablaba el coronel mayor Camilli sobre el tema de San Martín. Nosotros hicimos un pequeño, y acaba mi chivo, hicimos una pequeña grabación en mi canal que se llama Historias ocultas de la historia, que tiene que ver con estas cosas así, no solo historia argentina. Ahora vamos a ir hace año al bueno. 1824. Pero bueno, recién mostrábamos un libro, tengo un par más que me gustaría comentar. Lo tenés vos a mano, yo en su momento creo que como suele pasar, a veces lo prestás y después no vuelve. Pero bueno, está una obra muy importante y muy valiosa de Patricia Pascuali, San Martín documentado. Si lo tenés a mano, ahí lo podemos decir, pero en algún sentido también tiene un enorme mérito, que es mostró documentación, mostró toda la correspondencia epistolar con su mejor amigo Tomás Guido, y no hizo retaseos. Y uno puede leer allí frases realmente contundentes acerca del pensamiento político sanmartiniano, que era realmente, claramente conservador. Después es cierto que Patricia le dio una interpretación un poco distinta, llevándola hacia el liberalismo, hacia la masonería y demás. Bueno, su interpretación, pero los textos no los recortó. No. Así que, bien, en algún sentido, si querés también compartir tu visión sobre esa obra. Es una obra extraordinaria. El trabajo que hizo esta doctora en historia, Patricia Pascuali, como ciudadana de tu ciudad, Rosarina, extraordinaria, una mujer, un trabajo encomiable. Y lo que hizo, imagínate, porque el libro creo que del año 2010, por ahí. 2000. Bueno, y se recopiló toda la correspondencia entre 1816 y 1849 en este libro que se llama San Martín Confidencial. San Martín Confidencial, cartas inéditas. Exacto. Pero, como vos recién dijiste, está todo, te muestra, pone sobre la mesa todos los documentos, pero ella hace sus comentarios, que son muy ricos los comentarios que hace. Pero ya lo encasilla y dice que no, que San Martín tenía pensamiento revolucionario, que era un pensamiento ilustrado, iluminista, y era masón, dice, lo dice directamente, era masón. Ahora, uno hace las notas de más que dice, ¿y cómo lo prueba? ¿Y de dónde lo sacó? No, nunca dice, pero es masón, dice Patricia Pascuali, dice San Martín. Sí, lo dice. Vos citás muchos párrafos del libro de ella. Sí, claro. San Martín es un pensamiento claramente tradicionalista, no revolucionario. Pero completamente, y se lo puede probar. Lo que pasa es que, claro, él era por ahí era más medido, no era tan decir las cosas abiertamente. En pocos momentos se veía realmente, en cosas puntuales, dónde estaba el corazón de San Martín, dónde estaba su espiritualidad o su formación política. Por ejemplo, en el planteamiento monárquico en el Perú. Ahí se ve también. Pero estaba en la República y de la democracia, estaba en las antípodas. Decía que no servía, que la única forma era un gobierno vigoroso, despótico, que los demagogos llamen tirano, decían, tiránico. Así, y le preocupaba mucho cuando el tipo de gobierno pudiera llegar a poner en peligro la religión del pueblo, que se refería a los Exactamente. Esos párrafos yo no sé cómo Patricia Pascuali lo interpretaba para el lado revolucionario. Pero claro, si hubiera sido masón, hubiera prohibido la religión, hubiera hecho comisión acá con la ley de enseñanza laica, que sacaban la religión católica y todo así. Allá las escuelas tenían que enseñar la religión católica. La religión oficial del Perú era la religión católica, no se la podía atacar. Un montón de cosas. Los funcionarios tenían que ser católicos. No sé, un tipo se me ocurre que quizás la influencia de los hermanos Tres Puntos, así como recién lo hablábamos con Mitre, quizás a Pascuali también le había alcanzado esa influencia, sé que era muy cercana a ellos. Seguramente,
pero hay que reconocer, como digo, la obra es extraordinaria, la recopilación de las cartas es un trabajo enjundioso, que vale Es un mucho, libro difícil, no se ha vuelto a reeditar y es un libro difícil de de conseguir. conseguir. Cada vez que Es lo muy difícil. consigo lo vendo muy, muy caro Es porque muy realmente difícil. es una ¿Sabes por qué, Carlos? Porque es un libro tan bueno que nadie quiere poner, nadie quiere invertir porque sabe que se van a enterar de muchas cosas. Entonces ya está, lo que quedaron está en la biblioteca, en los repositorios, y por ahí en un anaquel de, ¿viste? De un boticario, capaz que lo tenga vos escondido por ahí, también lo puede vender, pero no se consigue, es difícil. Bien, vamos a ir avanzando. Tengo aquí otro que me llamó la atención porque, bueno, habla de este año que vos recién mencionaste, 1824, Diario Íntimo de San Martín, de Rodolfo Terráneo. Y describe, él aparentemente buscando también documentación, tenía mucho acceso a la documentación cuando trabajó como embajador en Inglaterra, su obra anterior, el Plan Maitland y demás, pero me llama la atención porque descubre esto donde aparentemente San Martín volvía a querer encontrar un príncipe para coronar en el Perú, no es ninguna sorpresa, de acuerdo a todo lo que vos acabas de explicar, pero se olvida de explicar qué tipo de características tenía esa monarquía que San Martín quería para el Perú. Bueno, quizás a Rodolfo tampoco le interesaba explicar eso, ¿no? Yo creo que no sé si él será masón también, Rodolfo Terrán ya tiene más de 80 años, pero confundió mucho con sus libros, sobre todo con el plan Maitland empezó a confundir, muchos ya empezaron a cambiar la historia, que el plan de San Martín fue una copia del de Maitland, entonces ya los chatarreros, como decía Enrique Díaz Arauz, los chatarreros, Sí. la chatarra, hacen la historia como quieren y entonces empiezan a cambiar todo. Lo de el diario íntimo de Coso de Terragno es interesante porque él recopila las cartas, recopila todo, pero no termina de completarlo bien, porque en el fondo, sí, San Martín estuvo en Inglaterra y trató de que las potencias más importantes, Inglaterra, sobre todo en Europa, reconocieran la independencia de las naciones de la América Española. Esa era la primera misión, el primer propósito de todos sus contactos. Y después, si en algún momento él todavía intentó buscar, porque era monárquico, que se coronase un príncipe, por ahí no español, porque por ahí no se pudo conseguir, los españoles lo habían rechazado. Él lo dice y está, no me acuerdo en qué cartas estaba. Inclusive había una misión que había hecho ella en 1821 con Mario Viceni y García del Río. Si era un príncipe, digamos, de la dinastía inglesa, bueno, y no era católico, lo primero que tenía que hacer era convertirse al catolicismo para ser coronado. Claro. Bueno, valga cosa, no cuestión, lo más importante, si no, no se podía. Entonces, a ver, el trabajo del terreno también, sí, es importante, pero si uno no tiene por ahí una formación completa de la historia de San Martín, lo confunde. ¿Qué es lo que pasa con Mitre? Mitre es muy complicado. Por eso la gente busca libritos chiquitos, más resumidos. ¿No? Volviendo por un instante a Mitre, vamos a ser sinceros. Bello debe ser parecido a Borges. ¿Cuánta gente lo cita y cuánta gente lo habrá leído a Mitre? Porque hay que leerlo, no solamente porque es largo, sino por toda esta rebuscación literaria que tiene, giros, enredos y demás. ¿Cuánta gente realmente lo habrá leído? ¿Sabrán que en un montón de párrafos le decía que era un loco, un bestia, un tarado prácticamente? No, quizás la gente no sabe eso. Así que... Esto es como lo de Quijote, dice. Todos citan a Quijote. Como decía el padre Leonardo Castellani. ¿Quién se leyó el Quijote completo? Pues son más de 2000 páginas, ¿no? Bueno, yo no me quiero hacer el pedante, pero me lo leí 2 veces. Uno cuando tenía 20 años y después otro cuando tenía 40 y pico. Y cada vez que lo leía, o cada vez que lo leo, uno llora de la risa y es una cosa extraordinaria, Quijote. Pero ¿quién se lo lee? Hay que bancárselo. Hay que leerlo con tiempo, te tiene que gustar. Bueno, Quijote me ha gustado verdaderamente, pues es apasionante, da un montón de enseñanzas, pero la historia de San Martín de Mitre es un bodoque que hay que saberlo leer, hay que tener una buena preparación, hasta filosófica te digo, para poder entenderlo. Y cerrando un poco lo de Terráneo, el primer libro ese de Maitland, la verdad que no tendría nada de loco que se haya enterado de aquel plan y después lo haya aplicado para su proyecto, pero deja como una cosa rara y nos hace recordar aquel episodio de ese muchacho Juan Bautista Cejeán y San Martín y Tercer ese tipo, la cuarta revolución, la cuarta invasión, sí. Ese hombre también fue
esa parte, cuando vos se confunde, es cierto, y no está bueno que se confunda. Bien, Pero, y ahora quiero llegar a una parte que para mí es el mayor descubrimiento de tu libro, que hasta ahora no lo había visto nunca, eso. Y eso que muchas veces había visto yo en biografías o en artículos, donde se hablaba de la famosa biblioteca sanmartiniana. Esto a mí, si bien todo esto que vos explicás en el libro, yo ya de algún modo lo conocía y sabía que el pensamiento de San Martín no era liberal, no era revolucionario, era más bien tradicionalista, pero cuando uno veía el contenido de su biblioteca, pucha, che, pero acá la mayoría de los autores son iluministas, son liberales, Voltaire, Diderot, en fin, en los enciclopedistas y demás. ¿Y cómo puede ser entonces? Hay algo que no me cierra. Y vos mencionás, y además muy bueno el parangón que haces y el aporte que haces con una carta donde habla de los campos de batalla de la Vendée, donde vos mencionás que estaba en sus bibliotecas, bueno, contale a la audiencia que tiraría por la borda todos los que tenía iluministas, bueno, este solo basta para allí, bueno, todo esto eran equivocados y este es el que me está descubriendo la verdadera faceta de aquellos autores. Contanos, Santiago, ¿cuál era esa obra que estaba en la Biblioteca Sanmartiniana? es una obra realmente para escandalizar a los timoratos, a los políticamente correctos, a los masones sobre todo, porque él era un apasionado de la historia. La biblioteca de él, que tengamos en cuenta que amaba tanto a los libros San Martín, preste esto atención los que están escuchando, los que están viendo, que se llevó, preparó todos sus cajones cuando decidió regresar a su patria para liberarla de la tiranía que era el tirano Napoleón Bonaparte. Así llamaba. Los tiranos los llamaba a los franceses, no a los españoles, a los franceses. Y se trajo su biblioteca, que la trajo de Europa, cruzó el Atlántico, llegó a Buenos Aires, de Buenos Aires después la llevó a Mendoza, de Mendoza cruzó la cordillera, llegó a Chile y después por mar llegó al Perú. Fíjese, todo lo que él no dejaba ningún libro, los tenía siempre junto a él. Ahora bien, de toda esa biblioteca sí, había autores, por supuesto, en su época, contemporáneos, pensadores ilustrados, iluministas, como yo también los tengo en mi biblioteca, uno tiene que conocer al enemigo, tiene que tener libros de ese enemigo, evidentemente, para saber cómo piensa, para poder saber cómo tienen que combatirlo. Pero ese tradicionalismo, esa forma mente contrarrevolucionaria, es decir, contra la revolución, contra el principio de la revolución, que era evidentemente en esa época el principio de lo que es el eslogan libertad, igualdad, fraternidad, él lo tenía quizás bien estudiado porque tenía una obra en 5 tomos, que era la obra del abate Barruel, que fue un sacerdote jesuita contrarrevolucionario de la época de la Revolución Francesa, que escribió las famosas memorias para servir a la historia del jacobinismo, ¿sí? La historia de los sanguinarios revolucionarios, ¿está? Que es republicano, la guillotina y todas esas cosas. Bueno, entonces, y donde además explica la nefasta influencia de la masonería en aquella revolución. Pero claro, la tenía completa, una edición bien cuidada de Hamburgo de 1805, en 5 tomos, es decir, pero no solo eso tenía. Porque uno dice, ¿pero dónde estaba? Bueno, yo me acuerdo que cuando la leí, la biblioteca, la encontré en esta obra de Pacífico Otero. Esta es la edición del Círculo Militar del año 78. Este es claro, de 8 tomos. Esta la conseguí sin subrayar, estaba nuevita esta. Esta estaba nuevita con la conseguí. Los 8 tomos sin un subrayado, que la dejó. Era un loco bárbaro, no sabía lo que estaba entregando. Bueno, o seguramente la mujer cuando se murió lo primero que hacen es tirarle todos los libros y los regalan. Es lo primero que hacen. Así que, pero acá, en el tomo 5 de esta, de la historia de Otero, Pacífico Otero, está el apéndice F, está el catálogo de la biblioteca, de todos los cajones de San Martín. Y en el cajón número 9. Debo hacer un mea culpa porque yo esa obra la tengo hace años y se ve que no la vi. Pero viste, bueno, pero eso pasa porque uno no tiene tiempo y no es fácil. Aparte, bueno, esto para los que nos escuchan, los que cuentan la historia, ¿cómo se entera de todas estas cosas uno? Porque en los libros hay que leer la cita bibliográfica, hay que leer la cita al pie. Hay un montón de secretos en la cita bibliográfica, en las notas al pie, que uno, cuando es joven, las deja pasar. No, ahí están los secretos, porque el autor escribe, por ahí no tiene tiempo, y lo amplía y lo completa en la cita.
Bueno, en el cajón número 9, están las memorias para servir la historia del jacobinismo de 5 tomos, en cuarto menor en pasta, en francés. Están acá, ¿sí? Acá con las flechitas, yo las tengo. Entonces, uno dice, lo tenía San Martín, pero no solo tenía esto, fíjense lo que tenía. Tenía las memorias de la marquesa de la Roche-Jacquelien, que era de uno de los vendianos, de los generales vendianos, la guerra de la Vendée. Bueno, esto también yo lo cito en mi libro. Esta mujer que se casó en primeras nupcias con unos generales vendianos, que murió en el año 1793, jovencito, después se casó con otro que era el hermano de Henry de la Roche-Jacquelien, no sé cómo se pronuncia en francés, y también era general vendiano. Es decir, y esta mujer escribió las memorias, sobre todo su primer marido, que murió jovencito, que decían que era el santo de la Vendée, el primer esposo de esta mujer, de la marquesa. Entonces, San Martín, en el año 1841, si no me equivoco, ahí, le escribe a general Miren una carta, y le dice, me fui de vacaciones a los campos del país de la Vendée, le dice. Y con la obra bajo el brazo de la marquesa de la Roche-Jacquelien, recorrimos los campos de batalla de esta guerra heroica, no sé qué. Ya, a ver, ¿de qué lado estaba San Martín? ¿De qué lado estaba San Martín? O sea, y él estaba diciendo, que odiaba a la Vendée, ¿para qué iba a ir a recorrer los lugares donde murió la chusma esa para los masones, para los revolucionarios? Claro. Los santos y los verdaderos titanes de la historia, muchos mártires murieron para nosotros que defendemos la causa de la verdadera, del verdadero ejército, ¿no? El ejército que está al servicio de Cristo Rey. Y bueno, ese es el pensamiento de San Martín. Así que, bueno, los discípulos actuales de Mitre serían todos aquellos que escriben artículos sobre la biblioteca sanmartiniana ocultando estos ejemplares. Pero completamente, Carlos, es así. Es muy triste y es doloroso. Porque, ¿por qué no se habló de los 200 años del exilio de San Martín? Tanto que se llena la boca y se va a ¿O acaso no es el próximo más importante en la Argentina? No hicieron nada, no dijeron nada. Porque si lo dicen, tiene que decir la verdad. ¿Y quién quiere que se entere la verdad? Pongámosla bajo la alfombra, que no se enteren. Van a decir que mentimos, que torcimos toda la historia. Eso es lo triste. Bien. Y revela. Ya casi estamos llegando a la horita, está bueno para ir ya tratando de dándole un cierre, pero lo último que quería comentarte y felicitarte, el último capítulo, eso que a veces es difícil esto de tratar de ficcionar un poco, porque uno se toma algunas licencias y bueno, pero esto, realmente contarle a la audiencia de qué se trata ese último capítulo, si bien te tomás alguna licencia, está basado también en documentación. A mí me encantó. ¿De qué se trata ese? Es una carta, ¿no es cierto, Santiago? Sí. Antes voy a hacer un excursus, antes de hablar de esa carta, te quiero decir que con este libro extraordinario de Pasquali, cuando hablamos sobre quién era el destinatario de las cartas, por qué le llegó a Mitre, hay una carta de Guido que le dice a San Martín en el año 23, cuando ella dejó el mando en el Perú, y le dice, no niegue usted, le dice Guido, ¿no? A San Martín, no niegue usted a la historia los sucesos más importantes de su vida pública desde que resolvió trasladarse a su patria. Algunos ratos de ocio pueden consagrarse a este importante trabajo. Basta que usted refiera los hechos, lugares y tiempo. Deje usted a otro el trabajo de criticar los acontecimientos y reflexionarios. Si sus apuntes pasan a mis manos, le dice Guido a San Martín, si sus apuntes pasan a mis manos, los uniré a los míos, los conservaré como un tesoro, y algún día, si un hado infeliz no trastorna mis miras, presentaré, aunque con pluma débil, la vida de un americano del sur. Bueno, claro, San Martín se parecía que no llegaron a Guido a San Martín. Y después le va a decir San Martín le va a decir una carta del 18 de diciembre de 1826. Le dice lo siguiente, y con esto ya pasamos a lo que me preguntabas. Le dice San Martín a Guido, cuando deje de existir, usted encontrará entre mis papeles, pues en mi última disposición hay una cláusula, le sean a usted entregados, documentos sumamente interesantes y la mayor parte originales. Ellos y mis apuntes, que usted hallará perfectamente bien ordenados, manifiestan mi conducta pública y las razones que me asisten para mi retirada del Perú. Esto es extraordinario. Esto no sé si lo saben, si alguna vez lo escuchó a la gente que nos está viendo, pero estas cosas
están tapadas, están escondidas, parecen cosas quiméricas, o de un delirio de una mente enfermiza, como decía Mitre de San Martín, que quiero acotar algo también. A veces Mitre cuando escribía parecía un astrónomo, parecía un astrólogo, porque hablaba de los astros. En un momento dice que el sol que brillaba en América del Norte con Estados Unidos y los satélites de América del Sur, una cosa terrible, humillante, indignante, que aturde. Eso decía San Martín. Nosotros somos los satélites de la América del Norte, que es el sol que nos da el sol, nos ilumina y nos broncea. Son cosas terribles, pero hay que decirlas, aunque no las sepa la gente. Volviendo al final, y a esto que vos me decías, evidentemente se habrán dado cuenta que hablar de Mitre a uno lo enfurece un poco, porque uno, si es verdaderamente sanmartiniano, tiene que defender al gran capitán, al protector, al generalísimo. Entonces, el último capítulo sí, es como si fuera un descargo que hace el gran capitán, después de haber leído su obra, después de haber recibido, por supuesto es una cosa crónica, ¿no? Pero bueno, él explica y bueno, le dice realmente lo que piensa, de lo que ha escrito Mitre sobre él. Por supuesto que es algo imaginario, pero está fundado todo en las cartas de él, está fundado todo en la historia, no hay ninguna mentira, no hay ninguna cosa, digamos, retorcida. Y bueno, se trata de demostrar que están en las antípodas, San Martín y Mitre, y ahí le cuenta todo realmente. Hace un resumen de por qué vino a América, cuál fue su sueño, y por qué fue frustrado. Porque de eso tampoco se dice. Es muy chocante, muy duro que digan el sueño frustrado de San Martín. Pero él lo dice en su carta. Lo que pasa es que eso Mitre no lo ha contado, o lo contó así medio por arriba. Sí habló del sueño frustrado de Bolívar. A Bolívar lo consideraba mejor político, más sagaz. Y San Martín, como vos dijiste hace un rato, políticamente no se ven acá. Mitre de política se puede ser que sabía mucho, pero de guerra sabía poco, porque así le fue la guerra al Paraguay, ¿no? Entonces, claro. Evidentemente, dejando de lado los hechos gloriosos y la gesta de los hombres que pelearon y murieron como verdaderos soldados, pero estoy hablando de Mitre como conductor, no le llega ni a los talones al gran capitán San Martín. Pero sí, para criticarlo, le da con un palo, lo mata por preguntas. Inclusive dice Mitre que le faltó un poquito de fuerza a San Martín, como tendría que haber, da a entender como que tendría que haber limpiado unos cuantos en el Perú para poner orden, fusilarlo. Y San Martín le va a decir a Guido en las cartas cuando renuncia, yo si vuelvo al Perú, tengo que pasar por las armas a un montón de compañeros de armas, los tengo que fusilar, lo dice en sus cartas San Martín. Entonces, mientras usted lo critica a San Martín, claro, él, ¿a cuántos montoneros se limpió en la época, ¿no? La guerra gaucha, ¿no? Los pasó por arriba, ¿a cuántos, claro, no? La famosa pacificación metrista. Entonces, él sí, no tenía drama, ¿no? Porque, como dice Sarmiento, la sangre de gaucho es lo único que tienen de humano los gauchos. Pero San Martín era un hombre de honor, de principios. Entonces, él no podía fusilar a su compañero de armas. Digan lo que digan, era un caballero. Y bueno, más o menos así sería el último capítulo, pero un poquito más de jugo. Realmente una joyita, recomendable ese último capítulo, muy logrado, a mí me gustó mucho. Un poquito de serenidad está escrito y bueno, creo que ha salido una buena producción y se está vendiendo bastante bien acá en Buenos Aires. Bueno, ahora que vos tenés la exclusividad allá en Rosario, yo creo que también la gente se va a enterar de muchas cosas que no se han dicho, o que se han dicho en su momento, pero como fueron escritores que no son, digamos, políticamente correctos, y no son tipos de los cafés, o que les gusta solamente charlar y decir pavado, quedar bien con la gente para que le paguen una edición y venderla en las grandes librerías, no tuvieron mucha publicidad. Pero están los documentos y está la historia y están los grandes maestros, ¿no? Pero sí, Mitre ha hecho algo terrible con su historia de San Martín. Lo ha condenado abiertamente, lo dice él, y bueno, pero porque estaban las antípodas, eran dos personas diferentes, uno era revolucionario y masón, y el otro era contrarrevolucionario, acabamos de leer que iba con las obras de la marquesa de la Roche en Jaquilien, recorriendo los campos de la Vendée, eran los que defendían la bandera de Dios, del rey, de la patria, de la Francia católica, y nosotros de toda la porquería que trajo después la Revolución Francesa. Y bueno, eso es lo que tenemos. Uno masón, grado 33, que hay que ver, yo no tengo acá los libros, habría que fijarse bien si realmente abjuró de la masonería antes de entregar su arma al Creador, parece que sí, porque si no, no le puede dar la absolución.
sacerdote. Lo voy a corroborar después, lo tengo en la famosa obra de Cayetano Bruno. Hay que leerlo, está en el La tomo muerte 1. cristiana. Está en el tomo 1 de los casos de los héroes, el caso de los próceres, el caso de los héroes. Algo así. Exacto. Pero Bien. bueno, eso es lo que tenemos que saber. Bueno, Santiago, realmente agradecerte por este momento, esta charla, esta entrevista. Como te lo había dicho la otra vez, lo hubiera querido también decir en la introducción. Me gustó mucho la obra, quizás hubiera sido una obra que me hubiera encantado también a mí investigar, escribir, pero como hablaba la otra vez con Antonio, uno últimamente se ha dedicado más que a investigar y a escribir, a ser un intermediario, ¿no? Los tiempos de todas las actividades que uno desarrolla, pero bueno, esperemos, puede ser muy humilde, pero que también seguramente servirá llevarle la buena bibliografía a los jóvenes, a los futuros historiadores, a los futuros profesores y que puedan enterarse de todo esto. Así que para eso también estará el cazador del libro. Y en lo último que digo es que en el canal este que yo hace poquito, menos de un mes, creé, que se llama Historias Ocultas de la Historia, hablo sobre las causas de quiénes y por qué obligaron a exiliarse a San Martín en 1824. Y bueno, ahí hay un resumen también de eso. Le recomendamos entonces Historias Ocultas de la Historia. Perfecto. En YouTube, sí, nos vamos a recomendar mutuamente. Así vamos creciendo en suscriptores. Bueno, nuevamente felicitaciones por el libro. Bueno, Carlos, felicitaciones por el libro y muchas gracias por este momentito. ¿Eh? Un gran abrazo, no, gracias, Santiago. Carlos. Y bueno, espero que hayan disfrutado el momento todos los que nos escucharon y que sobre todo quieran un poco más a San Martín. Y los que no saben, bueno, que vayan a buscar en Taurita o en otra de los grandes maestros para saber que San Martín fue un general católico, apostólico y romano, como debe ser. Muy bien. Hasta siempre, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, Carlos.